Y a esta hora vamos a cambiar completamente de materia y es que tenemos como todos los días el reporte de la Comisión Presidencial para el seguimiento, la prevención del COVID-19. Al hilo telefónico nos reporta el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, con los detalles como cada noche. Vicepresidente, lo escuchamos, adelante. Muy buenas noches, Barry. Un abrazo para ti y para todas las trabajadoras y los trabajadores del mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión. Como bien dijiste, y como se ha convertido en un hecho cotidiano en la vida de las venezolanas y los venezolanos, culminada la reunión de la Comisión Presidencial para el control, prevención, seguimiento y combate del COVID-19, nos dirigimos al país para compartir los hechos más importantes de las últimas 24 horas. Hoy, 1 de julio, ya comienza el mes de julio de este año 2020, cuando llegamos al día 108 de atención de la pandemia por COVID-19, la semana número 16, debemos reportar 230 nuevos casos de infección por COVID-19. Hoy se ha invertido la proporción y tenemos 201 casos de transmisión comunitaria, es decir, 87% del total de casos. De estos 201 casos de transmisión comunitaria, 156 provienen del estado Zulia, y de estos 156 que provienen del estado Zulia, 70 corresponden al foco del mercado de las pulgas. Asimismo, debemos reportar 29 casos extranjeros, 29 casos importados de aquellos connacionales que han ingresado por la cada vez más caliente desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la pandemia, la cada vez más caliente frontera con Colombia y con Brasil. De los 29 casos internacionales, 16 provienen de Colombia, 11 provienen de Brasil, 1 proviene de Bolivia y 1 proviene de el Perú. Lamentablemente debemos reportar el día de hoy el fallecimiento de 3 compatriotas que cayeron víctimas de las complicaciones derivadas de la infección por COVID-19. Quisiéramos, antes de conversar y de exponer al país lo correspondiente a estas 3 compatriotas fallecidas, que en el caso de la transmisión comunitaria, los 201 casos de transmisión comunitaria, que corresponde a 120 hombres, 81 mujeres, de estos 201 casos, 15 son menores de edad. Fíjense que 156 casos provienen del estado Zulia. Se ha convertido en el foco más grave, a pesar de que tenemos casos en varios estados del país, el caso de Distrito Capital, de Yaracuy, de Sucre, de Miranda, Bolívar. El caso concreto del estado Zulia es un foco que todavía no está dando mucha pelea, mucho trabajo, y estamos desplegados para atender esa situación. De estos 156 casos del estado Zulia, 70 están vinculados al mercado de las pulgas y 86 son casos de municipios fuera del foco de casco central. Esto quiere decir que ese brote, ese foco del mercado de las pulgas tiende a extenderse con más fuerza en el resto de los municipios del estado, y esa es la razón por la cual se mantiene en cuarentena absoluta la mayor parte del estado Zulia. De estos casos, que les había dicho antes, 201 casos de transmisión comunitaria, 22 son casos del Distrito Capital. Por eso siempre insistimos en la necesidad del uso del tapabocas, sobre todo los habitantes de grandes ciudades como Caracas, Maracay, como la parte urbana del estado Miranda, como Maracaibo, como Barquisimeto, como Puerto Ordaz. El uso del tapabocas es fundamental para la prevención de la infección por COVID-19 y la cuarentena estricta que se mantiene en estos estados y municipios
donde todavía tenemos pocos y casos de infección por COVID-19. 22 de Caracas, de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 6 de la parroquia Sucre, 2 de la parroquia San Juan, 2 de la parroquia La Vega, 2 de Altagracia, 2 de Antímano, 1 de la Candelaria, 1 de Caricuao, 1 de Coche, 1 en el Junquito, 1 en el Recreo, 1 en el Valle, 1 en la Pastora y un residente del estado de Miranda, pero que labora en Distrito Capital y que el seguimiento epidemiológico determinó que contrajo la infección en el Distrito Capital. Igualmente debemos reportar 11 casos del estado Bolívar, son 7 casos del municipio Gran Sabana, que está directamente relacionado con la presión generada por la tremenda curva exponencial de infección en Brasil, por el descuido, por la absoluta inobservancia de normas elementales por parte de Jair Bolsonaro en la atención de la pandemia. Pues esa presión está actuando sobre la parte sur de Venezuela y por eso reportamos 7 casos del municipio de Gran Sabana que fueron captados en las jornadas de despistaje masivo y de búsqueda activa de casos, sobre todo en las zonas afectadas por la presión en la frontera. 7 casos del día de hoy son del estado Miranda, del municipio Sucre 4, del municipio Baruta 3. Debemos reportar también 3 casos en el estado Aragua, en los municipios Santiago Mariño, en el municipio Girardot y en el municipio Mario Briceño Iragorri. También tenemos un caso en el estado Lara, una niña, una pequeña de 12 años de edad, habitante del municipio Morán, en el Tocuyo, que también fue captada en el despistaje en búsqueda de casos, incluidos aquellos casos que se mantienen asintomáticos. Y por último, un caso del estado Mérida, un hombre de 46 años en el municipio Alberto Adriani, en el Vigía, un trabajador de una empresa de producción de medicamentos, donde hemos captado varios casos positivos. Con respecto a las 3 señoras que lamentablemente fallecieron, víctimas del COVID-19, 2 de ellas provienen del estado Zulia, una señora de 46 años, asmática, tenía antecedentes de asma, que desde el día 5 de junio empezó a presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolores articulares, tos, dolor torácico. Acudió a la emergencia del Centro Centinela el 15 de junio, se le tomó una radiografía que reportó consolidación, neumonía bilateral de los 2 campos pulmonares. Se le hizo una prueba rápida y resultó negativa, pero vista la sintomatología, se decidió su ingreso al área de aislamiento. Allí se le hizo el tratamiento según el protocolo establecido. Presentó una evolución desfavorable, igual se le tomó la prueba molecular, la prueba por PCR. Esa evolución desfavorable evolucionó rápidamente, insuficiencia respiratoria severa. Eso es algo que hemos visto en otros casos que provienen del estado Zulia. Y era la impresión, estamos ya seguros de ello, de que la cepa colombiana que está infectando a los habitantes del estado Zulia es una cepa mucho más virulenta, mucho más agresiva de la que hemos notado en otros focos en el resto del país. Lamentablemente hubo un deterioro progresivo de la función pulmonar y esta señora falleció en horas de la tarde del 17 de junio del 2020. Esta ha sido reportada el día de hoy, puesto que ha llegado ya la prueba confirmatoria de que la causa de la muerte fue una infección por COVID-19. Tenemos el caso de una señora también de 63 años de edad del estado Zulia, del municipio Maracaibo. Esta señora era comerciante del mercado de las pulgas. Antecedentes de diabetes mellitus, la obesidad y la diabetes se han convertido en unos factores de riesgo muy importantes en el mundo entero, pero especialmente en Venezuela y muy especialmente en el foco del estado Zulia. Esta señora inició síntomas el pasado 30 de mayo, presentó fiebre, escalofrío, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor torácico, dificultad para respirar. Acudió a un centro Centinela el 20 de junio, se le realizó la prueba rápida aún resultando negativa,
se le dio importancia principalmente a los síntomas que presentaba la señora, se tomó la prueba PCR, se ingresó y se manejó como si fuera un caso COVID-19, así haya dado negativa a la prueba rápida. La radiografía mostró los signos de consolidación típicos de infección por COVID, presentó condiciones clínicas relativamente estables, pero luego se deterioró su estado y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio. Hubo una evolución negativa que la condujo a un paro cardiorrespiratorio irreversible y lamentablemente falleció. Mandamos a sus familiares de estas dos señoras fallecidas por la acción tan violenta de esta cepa que está afectando con fuerza al Estado Zulia. Un abrazo y la condolencia del presidente Maduro y del gobierno bolivariano y de todo el pueblo de Venezuela. También debemos reportar a una señora que es habitante del estado La Guaira, era habitante del estado La Guaira, de 48 años de edad. Esta señora era comerciante y traía mercancía de Colombia para vender. Regresó al país por vía terrestre desde Colombia a finales de mayo. Muy probablemente la infección la contrajo allí en Colombia. Y tenía antecedentes de hipertensión arterial, era diabética, tenía obesidad también. El 8 de junio empezó a presentar malestar general, dolores musculares y algo que es característico, lo que los médicos llamamos signo patognomónico de la infección por COVID-19, es la pérdida del olfato, en el caso de esta señora. Después de esos síntomas iniciales presentó fiebre, tos, dificultad respiratoria severa, por la cual fue ingresada de inmediato en la unidad de cuidados intensivos y se instauró tratamiento según el protocolo establecido para COVID-19. Esta señora había presentado una evolución favorable y se intentó el procedimiento progresivo de extracción de la ventilación mecánica, pero el día 29 de junio presentó nuevamente dificultad respiratoria severa, deterioro progresivo de las funciones respiratorias y cardiovasculares y fallece en la madrugada del 30 de junio de este año 2020. Enviamos también a los familiares de esta señora, de esta comerciante que probablemente contrajo la enfermedad en los viajes de trabajo que hacía a Colombia, un abrazo y la condolencia de todo el pueblo de Venezuela. Haciendo un resumen sucinto de la situación actual de COVID-19 en Venezuela, debemos reportar 6.062 casos en total. De estos 6.062 casos, 1.649 se encuentran completamente recuperados y casos activos 4.359. 3.699 están en hospitales Centinela, 609 en centros de diagnósticos integrales y 51 están en clínicas privadas. A la fecha de hoy debemos reportar 54 personas fallecidas por infección por COVID-19. El 99% de los casos actualmente ingresados, 4.308, están atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud y tan solo el 1%, 51 casos, están atendidos en clínicas privadas. Hemos tenido, aun cuando debemos señalar un aumento en el número de casos, sobre todo relacionado con la presión de Colombia y Brasil sobre nuestras fronteras occidentales y sur, y el foco que también es una consecuencia directa de la cercanía del Estado Zulia con Colombia, también tenemos que reportar que el mes de junio ha sido el mes donde mayor número de pacientes recuperados hemos reportado. Si en marzo reportamos 41 pacientes recuperados, en abril reportamos 101 pacientes recuperados. En mayo, 169 pacientes recuperados. En el mes de junio debemos reportar 1.338 pacientes recuperados. En cuanto al sexo, 3.437 el sexo masculino, 56,7,
y 2.625 del sexo femenino. La condición actual, 3.894 pacientes sin síntomas actualmente, 448 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 54 lamentablemente fallecidos, 6 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 11 están en unidad de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria grave. Al día de hoy, Venezuela debe reportar 1.270.173 pruebas diagnósticas para COVID-19, lo que representa el número, la estadística de 42.339 pruebas por millón de habitantes. Somos uno de los países de este continente que mayor número de pruebas realiza por millón de habitantes, y ha sido una de las claves en el pesquisaje, en la búsqueda activa de casos, en el diagnóstico y en la detección de focos peligrosos en todo el país. Mandamos a esta hora un abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Insistir debemos en que la cuarentena, el uso de tapabocas, las medidas de protección biosanitaria son las herramientas fundamentales para combatir al COVID-19. Contamos con el arsenal terapéutico para atender a todas y a todos los pacientes, pero es mucho mejor que la persona prevenga la infección, que no tenga que ser ingresado, que no tenga que ser colocado con un tubo endotraqueal para ventilación asistida. Es mucho mejor que usted se quede en su casa y que usted se vea libre de la infección por COVID-19. Un abrazo a todas y a todos.